la circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, a los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra, enseñando el compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también con diligencia hace. El mensaje de hoy, mis hermanos, se llama confirmación del ministerio. Nuestro hermano Jorge va a compartir el mensaje. Gracias a Dios, hermanos, que podemos escudriñar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a ver este pasaje, que es un poco más de historia, de trasfondo. Es un pasaje que narra cosas que pasaron, histórico. No es un pasaje muy espiritual, sin embargo, hay muchas cosas de las cuales podemos aprender. Así que vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias porque nos permites tu palabra, Señor, nos permites abrirla, escudriñarla, entenderla, buscar, Señor, tus verdades por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Permite que podamos entenderla, que podamos abrazarla y que podamos, Señor, también pues, saber acerca de lo que tú quieres para nosotros, en Cristo Jesús. Ya hemos leído, hermanos, ya hemos leído esto que está haciendo Pablo a los Gálatas, ya hemos estudiado el capítulo 1, y Pablo aquí sabemos que está en medio de una batalla contra aquellos que propagaban un evangelio falso. En su caso les llamaban los judaizantes, porque eran judíos de Jerusalén que iban siguiendo a Pablo, casi que iban detrás de él cuando iba por las iglesias. En este caso lo siguen a la región de Galacia, con el propósito de corregir a las iglesias que Pablo había sembrado en la región, predicando estos judaizantes un evangelio distinto, un evangelio diferente, otro evangelio. Pablo estaba no solamente acostumbrado a eso, sabía que lo que pasaba, pero él se sorprendió. Pablo estaba sorprendido de que los creyentes de Galacia, los miembros de estas iglesias, les hubieran prestado atención a estos maestros judaizantes. Y sabemos que este ataque continuó sucediendo durante todo el ministerio de Pablo. Él predicaría el verdadero evangelio de la gracia y de la fe. Y luego vendrían los judaizantes y dirían, no, los gentiles no pueden ser salvos a menos que se circunciden, a menos que pasen por todas las restricciones y las leyes que dijo Moisés. La circuncisión, las ceremonias, las tradiciones, todo esto como una obra necesaria para que puedan ser salvos. Y querían imponerlo a los gentiles que, pues ellos no sabían nada, no sabían de las costumbres judías. Ellos vivían en otros lados, quizás no habían tenido contacto con muchos judíos, pero estos querían hacer que ellos asimilaran estas costumbres. Pablo, entonces, tiene que defender el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe solamente. Y por eso escribió Gálatas, por eso escribió esta epístola. Esta epístola, como hemos dicho también, es la primera de sus 13 epístolas.
cronológicamente hablando, es la primera carta que él escribe, donde establece las cosas claras desde el principio acerca del Evangelio. Y podemos ver que la suma, el resumen del propósito por el cual escribió esta carta, está en el versículo 5 de este capítulo 2. Dice, al final de este versículo, lo está escribiendo porque dice, para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Para eso escribe la carta, para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes, para que no sean arrastrados, para que no se vayan con un evangelio diferente, con un evangelio que no es otro evangelio, sino un mensaje que trae condenación. Hermanos, estamos viviendo un mundo donde hay peligros constantes, donde hay guerras constantes. Hoy somos más conscientes de lo que sucede en todo el mundo que en cualquier época anterior. Quizás los judíos que vivían tal vez en Corinto, por decirlo, o en Galacia, en alguna de las iglesias, no se enteraron del hambre que padecían en Judea. No se enteraron sino hasta mucho después, meses tal vez, de que ocurrieron tragedias como la destrucción de Jerusalén. Pero hoy en día nos damos cuenta de lo que pasa casi al segundo de lo que pasó. ¿Quién sabe en qué lugar quedó Checo Pérez? Todos se lo saben. ¿Por qué? ¿Y dónde ocurrió eso? En Bakú, en el mar Caspio. Bueno, ni siquiera sé dónde está eso. Pero ya sabemos que quedó chocado, joven, ¿no? Pero, hermanos, en este mundo, los medios de comunicación nos han puesto en medio de todos los conflictos. Y es un conflicto interminable que se da a todos los niveles. Hay conflictos en las relaciones humanas, en la familia, entre los miembros de la familia, en las comunidades, en las ciudades, en los estados, en las naciones, entre las naciones. Y lo vemos esta semana, pues, cuántas marchas, cuántos asesinatos, todos sabemos lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en todos lados de México y del mundo. Hoy somos muy conscientes de los enormes conflictos que hay en el mundo. Pero, hermanos, por todo lo que hay, a veces nos quedamos un poquito ciegos de la verdadera guerra que se está librando, que es mucho más grave y que se desarrolla a niveles más extensos, más formidables, más trascendentales que todo lo que podemos ver y que los medios nos dicen. Y es la guerra espiritual que estamos librando. Que es la guerra que se libra entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Y esto ha ocurrido todo el tiempo, desde la creación. Es una batalla a la que Dios le va a poner fin, pero ahorita es tremenda. Estamos en medio de ella. Y cualquiera como nosotros, cualquiera que llega y se entrega a Jesucristo y se convierte y entra en el reino de Dios, el Nuevo Testamento lo define como un soldado, como un militante del cuerpo de Cristo, como un luchador, como alguien que tiene que defender el Evangelio, que tiene que defender la palabra de Dios y la verdad. Y el apóstol Pablo nos da ese modelo para defender la verdad. Y es lo que está haciendo en su carta a los Gálatas. Yo quisiera que vayamos un poquito antes. Vamos a Mateo 13. Porque nuestro Señor Jesucristo da una advertencia a sus discípulos muy importante, en la que describe la vida del reino, en la que describe cómo será predicar el Evangelio del futuro en nuestros tiempos de hoy y cuando Él se haya ido de la tierra. Y nos deja ver que vamos a estar muy ocupados en la predicación. Pero ¿saben quién también va a estar ocupado? Satanás mismo. Porque Satanás idea religiones alternativas al cristianismo, idea e impone religiones anticristianas,
y dedica gran parte de su tiempo y energía a crear falsas formas de cristianismo. Y en eso es lo que tenemos que ser más cautelosos. ¿De qué se disfrazó Satanás cuando engañó a Eva? De serpiente. La serpiente, nadie se da cuenta que anda por ahí hasta que es demasiado tarde. Nuestro Señor cuenta una parábola de los discípulos, Mateo 13, del 24 al 30, se los leo, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged el trigo en mi granero. En la época de Jesús, cuando un enemigo quería hacerle daño a su vecino, le sembraba cizaña en el campo. Y por supuesto, la cizaña ahogaba gran parte de la cosecha. Y nuestro Señor explica esto, el significado, en el mismo Mateo 23, versículos 36 al 43. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Nuestro Señor está diciendo: Satanás sembrará cizaña dentro del reino, y en muchos casos será imperceptible, de modo que no podrás ir arrancándola, porque podrías estar dañando a los verdaderos creyentes. Dice el Señor: déjame a mí, yo me encargo de esos malos, yo me encargo de ellos al final de los tiempos. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia diciendo: debes dejar de inclinarnos por esa dirección. Deben volver y aceptar el verdadero evangelio que yo les prediqué. Y de nuevo está el final del versículo 5 que dice: para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Hermanos, si hemos confundido, si las iglesias se han confundido acerca del evangelio, aunque seas un verdadero creyente, no puedes predicar el verdadero evangelio. Ahí creo que está la iglesia de hoy en nuestro mundo. Debemos entender el evangelio verdadero. Si hay ignorancia acerca del verdadero evangelio, no se puede proclamar el evangelio verdadero. Y la iglesia ve frustrada el propósito para el cual está en el mundo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que Pablo tiene que defender primero su propio apostolado y luego el evangelio. Recordemos que en ese momento en el que Pablo está escribiendo la epístola a los Gálatas, es la primera epístola que se escribe, y tal vez no hay todavía ningún otro evangelio.
Tal vez por ahí empieza el de Marcos. Pero no había un Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo saben que Pablo está predicando el Evangelio verdadero? Ellos tenían que estar seguros de que lo que recibió del cielo, que era la fuente única y primaria, lo que recibió Pablo es de Dios mismo. Y eso es lo que nos aclaró en el capítulo 1 que estuvimos estudiando ya. Y que defendió diciéndole en el versículo 12 del capítulo 1, dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por quién? Por revelación de Jesucristo. Recibí el Evangelio de la misma manera que lo recibieron los 12 apóstoles originales, de los labios de Jesús. Cuando se le apareció, hermanos, en el camino a Damasco, se le apareció y le dijo: entrégate. Y estuvo 3 años en entrenamiento. Pablo dice: yo recibí esto de labios de Jesús, soy un verdadero apóstol, vi a Cristo resucitado, que era el requisito. Fui comisionado personalmente por Cristo, que es otro requisito. Y recibí la verdad de sus labios, que es otro requisito. Pablo así fue entrenado. Sabemos la historia, ya la repasamos hace 8 días. Así que en ese caso el argumento de Pablo es muy convincente en el capítulo 1. Pero los judaizantes van a continuar su lucha para desacreditar a Pablo, tratando de ponerlo en contra de los líderes, incluso de la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia de Jerusalén? Los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Jesús. Pablo va a responder eso y lo hace en el capítulo 2:1, porque dice: luego, después de un intervalo de 14 años, volví a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Pablo dice: yo regresé para que los apóstoles escucharan mi evangelio, para que escucharan los relatos de mi evangelio, para que me dijeran si este era, de hecho, el evangelio verdadero. No es que Pablo lo estuviera dudando, no es que Pablo no lo supiera, no es que incluso tuviera preguntas para Pedro, para Juan, para Jacobo, sino que él vivió la obra del Evangelio durante 3 años que estuvo en Arabia cuando salió de Damasco corriendo, donde fue instruido por Jesús. Y también estuvo predicando, luego regresó y estuvo 14 años predicando ese Evangelio por su tierra, en Siria y en Cilicia, y vio la obra del Evangelio durante un total de 17 años. Él solamente estuvo con los apóstoles 15 días, y luego en otra breve ocasión estuvo con ellos también en un tiempo. Pero al final del capítulo 1 vemos que Pablo había trabajado ya 17 años, porque dice: luego después de un intervalo de 14 años, 14 que estuvo en Cilicia y 3 que estuvo en Arabia, suman 17. En ese lapso, Pablo fundó iglesias en Siria, en Cilicia, trabajó con Bernabé, fundó la iglesia de Antioquía de Siria, que fue la misionera. Y alrededor del tiempo de la muerte de Agripa, de Herodes Agripa, fue cuando se dio esta iglesia en el año 44 después de Cristo. También Pablo acompañó a Bernabé en la misión de socorro que se narra en Hechos 11 y 12. Llevó alivio a los creyentes afectados por el hambre en Jerusalén y en Judea. Regresó a Antioquía y emprendió su primer viaje misionero. Regresó de ese primer viaje, permaneció en Antioquía y luego hizo este viaje a Jerusalén después de 14 años. Hermanos, se trata de un viaje que registró cuando llegó a Jerusalén. Está registrado claramente en Hechos 15. Y mientras tanto en Jerusalén, mientras que Pablo estaba en Siria y en Cilicia, dice Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que encontramos a los judíos que venían de Antioquía y exigían que estos gentiles se circuncidaran o no podrían ser salvos. ¿Qué pasó en el versículo 2? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y se inicia el debate en el versículo 5. Los ancianos y los apóstoles se reunieron para conocer de este asunto. En Antioquía algunos judaizantes, como vimos, llegaron y empezaron a predicar este evangelio falso. Son los emisarios satánicos. Pablo y Bernabé los enfrentan con tal impacto y tal poder que la iglesia envía a Pablo y a Bernabé con algunos otros a Jerusalén para ayudarlos con este asunto. Pero Gálatas 2:2 nos dice, ¿por qué fue Pablo? No nomás porque lo enviaron. Fíjense cómo dice Gálatas 2:2, dice, fue debido a una revelación de su Dios. Pablo no solamente fue porque lo mandaron, Pablo tuvo una revelación, fue por una revelación. Pablo está recibiendo una revelación directa, como en el camino a Damasco, como en la casa donde fue Ananías, recibió revelación directa durante estos 3 años en Arabia, y ha estado recibiendo revelación directa del Señor durante los 14 años de su ministerio. Y esa es la razón por la que va a Jerusalén. Pablo sigue y continúa. ¿Se acuerdan qué pasó cuando querían ir hacia un lado y el Espíritu Santo le dijo no? Iba al otro, no. Y se le aparece un soldado, una visión vestida de Macedonia, que le dice, ven y ayúdanos. Pablo recibe una visión, sigue recibiendo de parte de Dios. ¿Y a dónde fue? A Filipos. Ya está la historia del carcelero de Filipos, y gracias a eso, a esa visión, el Evangelio llegó a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo pasó hacia Europa, y de Europa nos llegó el Evangelio. A esa visión, a esa revelación. Así que Pablo, por esa razón va a Jerusalén, porque sigue recibiendo revelación de parte de Dios, de parte de Jesús. Pablo no está cuestionando su evangelio. Dios lo está enviando allí. Y todos están de acuerdo en que Él necesita ser enviado a Jerusalén. Y así es como opera el Espíritu Santo. Convence a todos, dice claramente lo que hay que hacer. Él recibe revelación, la iglesia la afirma y Él se dirige a Jerusalén para resolver esta terrible situación. Entonces el versículo dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ellos están refiriéndose a la iglesia. Dice Hechos 15 que los ancianos y los apóstoles, Él sometió el evangelio que predico, porque Dios conocía los problemas. Dios conocía al partido de la circuncisión. Dios sabía que los judaizantes estaban haciendo daño terrible con su legalismo, muy parecido a las formas del cristianismo de hoy en día, que dicen algunos que no pueden ser salvos sin el bautismo o sin un cierto cumplimiento de conductas, de morales y de ceremonias, que si no hablas en lenguas, etcétera, 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 y están quitando la gracia. Así que Pablo en privado expone a los verdaderos líderes, a los apóstoles nombrados en el versículo 9 de Hechos, Santiago, Pedro, Juan, que tenían la fama de ser las columnas de la iglesia. Pablo dice, fui al círculo íntimo de Jesús. Quiero que sepan
que no es solo lo que yo lo recibí del Señor, sino que los apóstoles lo confirmaron. Y lo confirmaron rápidamente, no pusieron en duda lo que Pablo estaba haciendo. El versículo 3 dice, ni siquiera Tito que estaba conmigo. Ustedes saben que Tito era griego, o gentil, como quieran llamar, pero era, se dice griego. Él no fue obligado a circuncidarse. Esa es la respuesta. No hablemos de cosas teóricas, hablemos de cosas prácticas. Tito era gentil. Pablo lo llama mi verdadero hijo en la fe. Tito, un creyente transformado, poseedor del Espíritu Santo, compañero de Pablo y Bernabé. Pablo dice a los Gálatas, aunque era griego, no fue obligado a circuncidarse mientras estuvo en Jerusalén, en presencia de los mismos apóstoles. Ese es un golpe tremendo al falso evangelio, a los judaizantes. Si los apóstoles judíos de Jerusalén no exigieron que este gentil se circuncidara, entonces, ¿qué cara tendrían los judaizantes para exigirlo? Aprendemos aquí de Santiago, de Pedro, de Juan, de los apóstoles, que estuvieron totalmente de acuerdo con la posición de Pablo y de Bernabé. No es necesaria la circuncisión para salvación. No es necesario ningún ritual, ninguna ceremonia. No hay bautismo, no hay sacramento para que socave el evangelio de la gracia. El Hechos 15, del 6 al 10 nos narra cómo hacen esto, cómo Pablo se levantó. Pero también nos dice algo que hizo Pedro. Dice que Pedro se levantó y les dijo, varones, acuérdense lo que pasó ya hace tiempo. Váyanse a Hechos 10, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues que yo mismo fui y me encontré con Cornelio, un centurión pagano. ¿Y qué pasó? Incircunciso, recibió al Espíritu éxito en su casa. Eso les dice Pedro. Eso les dice Pedro cuando evangelizó a Cornelio y a todos los gentiles. Bernabé y Pablo relataron las señales y las maravillas que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles, porque también como apóstol le seguían maravillas y señales. Así que el concilio de Jerusalén dijo, no, la circuncisión no es requerida, no hay obra, no hay ceremonia, no hay tradición que sea necesaria para la salvación. El gentil es salvo exactamente como el judío, por medio de la fe, sin ninguna obra necesaria. Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, como la serpiente, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para tratar de reducirnos a la esclavitud del pecado. ¿Quién introdujo a estos a escondidas? ¿Quién siembra la cizaña? Satanás. Que se habían infiltrado, fueron colados por Satanás, bajo el disfraz de creyentes en Jesucristo, y entraron a sembrar cizaña, entraron en secreto para atacar la libertad de la ley. Hermanos, como cristianos, somos libres en Cristo, somos libres de cualquier ceremonia, de cualquier ritual. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad, hermanos, amén. Pablo dice después, mi oración, mi deseo es que en todo lo que digamos, el resultado sea que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes nuevamente. Gálatas 2:5. Pablo dice, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí más. En cualquier momento que el Señor quiera me voy a ir al cielo, yo ya estoy listo. Pero me encantaría estar seguro de que cuando no esté aquí, la verdad del Evangelio permanezca en ustedes, porque es el único mensaje verdadero de salvación. Así que gracias a Dios el concilio de Jerusalén se decidió por el verdadero Evangelio,
lo hicieron visiblemente al no obligar a Tito a circuncidarse, lo hicieron oficialmente al redactar un documento, la primera acta constitutiva de la iglesia, el primer artículo de fe, ¿verdad? Que está registrado en Hechos 15, en donde establece que no se debe obligar a los gentiles a pasar por ningún acto, por ningún ritual, por ningún derecho, por ninguna ceremonia, por ninguna tradición, que no es necesario para la salvación porque hemos sido liberados en Cristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede condenar. Todos tus pecados y todas tus fallas ya están perdonadas. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley mosaica, de la ley ritual, que es una ley de pecado y de muerte. Hemos sido liberados de esa ley. Versículos 3 y 4 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entiéndalo, entendámoslo de esta manera, hermanos. Cuando Cristo murió, tú y yo morimos. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos. Cristo cumplió perfectamente la ley, así que nosotros en Cristo hemos cumplido la ley. Cristo la cumplió en nuestro nombre, Él murió en nuestro nombre, Él resucitó en nuestro nombre. Él vive en completa y perfecta conformidad con la ley de Dios en nombre nuestro como creyente. Así que, hermanos, dice, no permitan que nadie los envuelva de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Eso es Gálatas 5:1. Después veremos eso. La salvación es solamente por fe. Así que es imposible ser cristiano y ser legalista al mismo tiempo. No podemos ser de los dos bandos. Dice Gálatas 5:2-4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, no caigamos de la gracia. No hay peor precipicio que estar fuera de la gracia. Nadie se puede levantar si no tiene la gracia de Dios. Gálatas 2:6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunican. Pablo se está refiriendo aquí, obviamente, a las columnas de la iglesia. Y los identifica como Santiago, el hermano de Jesús, como Cefas, que es Pedro, y como Juan. Dice, de los que tenían una alta reputación, dice, no importa quiénes sean, lo que importa es que sean fieles a la verdad. Pablo está diciendo aquí, no está insultando ni está agrediendo a los apóstoles, pareciera, pero no se trata de personas. Ellos no me están aportando nada, ni yo les estoy aportando nada a ellos. No se trata de personas. Para mí lo que concluyeron en el versículo 7 dice, sino al contrario, viendo que a mí se me había confiado el Evangelio. Y aquí permítame detenerme un poco porque dice que se me había confiado el Evangelio. Hermanos, ese es el tesoro que tiene Pablo. Esa confianza que se le dio a Pablo, él se la pasó a Timoteo. Porque a Timoteo le dice, lo que has oído de mí
esto mismo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ellos sabían, veían, reconocían que se le había confiado el Evangelio a los gentiles incircuncisos, así como a Pedro se le había confiado el Evangelio a los circuncisos. Veía a Pedro y a Pablo exactamente iguales. Así que vemos en el versículo 7 que hay un solo Evangelio confiado, tanto para los incircuncisos como para los circuncisos. A Pablo se le confió el mismo Evangelio para que fuera a los incircuncisos, y a Pedro se le confió el mismo Evangelio para que fuera a los circuncidados. Nunca se trata de las personas, no se trata de quién soy yo, no se trata de quién es Pedro, no se trata de quién es Santiago, quién es Juan o cualquier otro pastor o persona importante. Se trata del Evangelio. Eso es lo que ellos vieron. Es el mismo Evangelio que había sido dado para unos y para otros. Versículo 8 va un poco más allá y diciendo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, que actuó también para mí con los gentiles. El mismo Espíritu Santo que empoderó a Pedro desde el día de Pentecostés, mientras predicaba en estos primeros capítulos, donde miles y miles de personas conocieron a Cristo y se convirtieron. El mismo poder que estaba en Pedro como apóstol es el mismo poder que tenía Pablo. El mismo Evangelio, el mismo Espíritu. No hay diferencia. Y hermanos, es el mismo que podemos tener hoy en día. Versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este, hermanos, es el golpe final para los judaizantes y para toda falsa doctrina y para todo falso evangelio. Uno, no hicieron que Tito se circuncidara, no era necesario. Reconocieron que el evangelio que Pablo predicara era exactamente lo mismo que ellos predicaran, lo que Pedro predicaba. Reconocieron que el poder del Espíritu Santo que se había manifestado en el ministerio de Pedro en Jerusalén y Judea se había manifestado en Pablo en todo el mundo gentil, y la gente se estaba convirtiendo. Ambos poseían el mismo evangelio, estaban capacitados por el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia en el mensaje, no hay diferencia en el poder. Y esta decisión fue afirmada. Los principales líderes de la iglesia dicen: nos dieron a mí y a Bernabé la mano, la diestra. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Los afirmaron, los abrazaron, los confirmaron y los apoyaron. Pablo dice en 1 Corintios 9:7, dice que se le encomendó una comisión. Y también dice en Corintios que se requiere que los mayordomos sean hallados fieles. Fíjense en la frase al principio de Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada. Reconociendo la comisión que me había sido dada. Es la gracia del llamado Salvador en el camino de Damasco. Todo eso fue gracia. Es la gracia que lo llamó a ser apóstol. Es la gracia la que le enseñó durante 3 años. Es la gracia la que le dio poder. Es la gracia la que produjo resultados. Todo es gracia. Si algo sucede por la predicación de cualquiera de nosotros, de cualquier pastor o predicador, si algo sucede alguna vez como resultado de lo que estamos diciendo en el nombre de Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento, a lo largo de la vida, no es por uno, no es por lo que yo haga o por lo que tú hagas, es por la gracia que te ha sido dada. Así lo afirma Pablo, es la gracia la que toca las almas de las personas. Es desde el cielo que el cambio ocurre.
Solo la gracia explica la propagación del Evangelio. Solo la gracia de Dios explica la fundación y el crecimiento de la iglesia. Solo la gracia de Dios explica el poder de la palabra de Dios para transformar vidas. Los versículos 6 al 9 enmarcan la comisión de Pablo. Él es un apóstol. Él predica el mismo evangelio que predicó Pablo. Él funciona con el mismo poder que tenía Pedro. Y todos conocemos el poder de Pedro en Pentecostés. Por último, el reconocimiento que le dan los apóstoles. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Afirmaron lo que Dios había llamado a hacer, a predicar a los gentiles, fue enviado por el Señor. Hechos 9:15 le dijo, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, y yo le mostraré lo mucho que ha de padecer. Se le da un elogio, y los líderes de Jerusalén lo vuelven a comisionar oficialmente para que vuelva al llamamiento que el Señor le ha dado. Y le piden una cosa. Le piden en el versículo 10, dice, es todo lo que le pidieron. Acuérdate de los pobres. Es todo lo que le piden. Y si vemos la vida de Pablo, hizo esto constantemente en su ministerio. Pablo ya lo había hecho eso a mediados de los 14 años en algún momento. Fue con un alivio, con una ofrenda para los que sufrían hambre en Judea. En Romanos 15, 26 al 27, ¿qué dice? Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Pablo, en su viaje misionero, siempre tuvo a los santos pobres de Jerusalén en su mente. Y donde quiera que iba, recolectaba dinero, pasaba la báscula para llevarlo de regreso a Jerusalén. ¿Qué le dijo a los corintios? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primera de Corintios 16 dice, recojan ofrendas cada semana, no esperen hasta que yo venga, recojan las ofrendas cada semana, acumulen el dinero y cuando yo venga, así lo podré llevar de regreso a los santos. Pablo siempre tuvo cuidado de los pobres. Y siempre les dijo, yo no he sido carga para ustedes, yo me pongo a chambear. Yo también doy. El libro de los Gálatas, como les decía, fue muy probablemente la primera carta que Pablo escribió. Y es una defensa del Evangelio, al comienzo mismo de su ministerio. Es la primera vez que toma una pluma bajo la inspiración del Espíritu Santo y escribe para defender el Evangelio, para defender el único y el verdadero Evangelio. Pablo es el gran defensor y así es como comenzó su ministerio de escritura del Nuevo Testamento. El último libro que escribió Pablo fue Segunda de Timoteo. Y está pasando la responsabilidad del Evangelio para su predicación, para su protección, para su preservación, a su fiel hijo Timoteo, a su hijo en la fe. Y escuchen lo que dice esto en 2 de Timoteo 11 y 12, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? Su alma. Pablo está diciendo, confío en Dios para que guarde mi alma eterna, y estoy convencido que Él guardará ese depósito hasta ese día. Hasta ese día, el día final, el fin de todas las cosas, cuando el Señor venga a reinar y a gobernar,
Sé que el Señor me va a guardar ahí porque yo he estado confiado en Él. Y continúa en el versículo 13 y le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora Pablo le está diciendo, guarda ese tesoro. Guarda ese tesoro, el tesoro de mi alma que te he confiado. Y Timoteo, quiero que ahora guardes el tesoro del Evangelio que ahora Él te ha confiado. Esto es una mayordomía. Esta es una responsabilidad dada al predicador por el cielo. Ser guardián del Evangelio, confiando el tesoro. Y ahora nos lo confía a nosotros. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos falló la grabación y vamos a concluir pues este sermón. Nos quedamos pues en que Pablo dice que sé que Dios guardará, en el versículo 13 y 14 de 1 Timoteo 1. Dice que sé que Dios guardará el tesoro de mi alma que le he confiado. Y Timoteo, quiero que ahora guardes el tesoro del Evangelio que Él te ha confiado. Es la mayordomía del Evangelio, es la responsabilidad dada al predicador por el cielo. La responsabilidad de todos los que predican la palabra es ser guardián del Evangelio, que es el tesoro que Dios está confiando en nosotros. De todos los apóstoles, tal vez de todos los predicadores de la historia, nadie estaba más interesado en proteger el Evangelio que Pablo. Proteger la exactitud del Evangelio, la claridad del Evangelio, la prioridad del Evangelio. Pablo siempre trató el Evangelio, el mensaje del cielo, la buena noticia de que el único Dios verdadero y viviente, que es santo y soberano, perdonará a los pecadores y les concederá la reconciliación con Él y la vida eterna, si y solo si ponen su confianza en su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio, ese es el único Evangelio verdadero. Pablo fue llamado para proclamar y defender ese Evangelio. En Filipenses dice que fue puesto por Dios para la defensa y confirmación del Evangelio. Hemos estado diciendo que es fundamental que entendamos bien el Evangelio, porque esa es la razón por la que la iglesia existe en el mundo, para predicar el Evangelio a toda criatura, para que la gente pueda oír, creer, ser salva y ser llevada a la gloria eterna. Todo predicador, como el apóstol Pablo, debe estar preparado para la defensa del Evangelio. Debemos hacer que el Evangelio sea claro, debemos proclamarlo con precisión y debemos hacer del Evangelio la prioridad. Pablo estaba absolutamente seguro de una cosa para empezar, y era que el Evangelio descendió del cielo, que el camino de la salvación tenía que venir de Dios, que fue ofendido por todos los transgresores de la ley en su mundo. El Evangelio, hermanos, es lo que es porque Dios lo ha dicho. El Evangelio no está sujeto a enmiendas, a cambios, alteraciones o a reemplazos. Cualquiera que altere en lo más mínimo el Evangelio es anatema, de acuerdo con Gálatas 1, 8 y 9. Es condenado, es consignado a la destrucción divina. Todas las 13 cartas del apóstol Pablo se centran en esta defensa y en la confirmación del Evangelio. Todas tratan de la claridad del Evangelio, la exactitud del Evangelio, la prioridad del Evangelio y la defensa del Evangelio. Nada más les voy a dar un pequeño repaso de estas cartas. Romanos son 16 capítulos, la más larga de las epístolas de Pablo. Es una presentación sistemática, es la teología sistemática de Dios. Está en orden lógico y abarca todas las doctrinas contenidas en el Evangelio. Primera de Corintios defiende el Evangelio contra las corrupciones que se introducen de contrabando mediante la sabiduría humana y el pensamiento carnal. Segunda de Corintios, Pablo se dirige y ataca a los falsos maestros, a los herejes que intentan subvertir el Evangelio. En el capítulo 5 da una clara proclamación de este y dice a la iglesia que somos embajadores para proclamar la verdad del Evangelio. Efesios, Pablo presenta una revelación sencilla y directa del verdadero Evangelio, enfatizando en particular que es eternamente obra de Dios y que la salvación en cada caso individual es obra de Dios. Después Filipenses ofrece un contraste entre los corruptores del Evangelio
y el verdadero testimonio que él mismo da resumiendo el corazón del Evangelio. Los corruptores son perros. El verdadero predicador del Evangelio ha recibido la justicia de Dios como un don, no por obras, solo por fe en Cristo. La carta a los Colosenses aborda nuevamente todos los intentos de agregar elementos y artimañas humanas al Evangelio que corrompen su simplicidad divina. Primero a los Tesalonicenses habla del poder y la seguridad del Evangelio en la vida del creyente y de la promesa de liberación al creyente de la ira de Dios. Segunda a los Tesalonicenses habla de la consumación del Evangelio en el regreso de Jesucristo. Primera y segunda de Timoteo son instrucciones concretas a los pastores para que guarden fielmente y prediquen el verdadero Evangelio. Tito, una carta sencilla dirigida a un hombre que tenía la responsabilidad del Evangelio. Él da un magnífico resumen del Evangelio en el capítulo 2, en el versículo 11, y lo voy a leer del versículo 11 hasta el 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es un resumen perfecto del Evangelio. Hay otra pequeña carta llamada Filemón. Filemón, que era dueño de un esclavo que se había escapado. Y esta carta, muy breve, de un solo capítulo, Pablo celebra el poder relacionar el Evangelio de Dios para unir al amo y al esclavo, que en ese momento estaban alineados para una reconciliación, porque Pablo estaba ahí. Y en esa breve carta a Filemón, él da una hermosa imagen de la redención cuando le dice a Filemón, por favor, todo lo que te deba Onésimo, ponlo a mi cuenta. Todos los pecados de Onésimo, ponlos a mi cuenta. Que es exactamente lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Él ha llevado nuestros pecados a Cristo Jesús. Hermanos, todas estas cartas, todo lo que Pablo escribió acerca del Evangelio, es el corazón de la vida del apóstol. En Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A los corintios les dice, me es impuesta necesidad, ay de mí si no predicar el Evangelio. Él dice después, me propuses no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y debido a que Pablo fue implacable en su proclamación del Evangelio, tuvo muchísimas luchas. Los agentes de Satanás, los emisarios del infierno, los detractores, los mentirosos, los engañadores, los falsos maestros, siempre lo persiguieron como una oposición constante al Evangelio que él predicaba. Pero Pablo fue fiel hasta el final. La segunda carta de Timoteo, como dije, fue su última carta, y sus palabras finales al despedirse, ya terminando su ministerio como prisionero, a punto de que lo ejecutaran, tal vez le iban a cortar la cabeza, son estas. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Y después escribe su propio epitafio. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es, hermanos, como nuestra vida debería de terminar, como la vida de todos los ministros, de los predicadores del Evangelio deberían de terminar. Muchos no lo hacemos así, pero deberíamos hacerlo. Pablo protegió la fe, proclamó la fe, vivió la fe. Vivió en una batalla constante, en una guerra, y no fue nada fácil sobrevivir a los ataques que le sobrevinieron. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice esta carta a los Gálatas? Pablo indudablemente fue un verdadero apóstol que predicó el verdadero evangelio, que su propio testimonio personal lo validó y que los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén lo validaron. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos verdaderos predicadores?
¿Predicamos el verdadero evangelio? ¿Nuestro testimonio personal valida ese evangelio? Solo hay un evangelio. Puede haber métodos distintos, pero solo hay un evangelio. No hay mezcolanza de evangelios. La teología de Pablo, la teología de los apóstoles, la de Pedro, la de Juan. Hay un solo evangelio, un solo Dios, una sola teología. Y la verdad del evangelio debe mantenerse y debe defenderse y debe proclamarse. Amén, hermanos. Dios les bendiga.